Seguimos hoy dedicando un tiempo de radio al filósofo Carlos París, recientemente fallecido. Uno de los decanos de la filosofía española, como recordábamos la semana pasada, y aún en activo a sus 88 años como presidente del Ateneo de Madrid. Un hombre abierto a los nuevos movimientos sociales, como se encargan de contarnos a continuación Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, y Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica también en la UNED. Bueno, pues vamos a continuar este homenaje, recuerdo, semblanza a Carlos París, que nos abandonó hace unos meses. Hemos dicho que la figura de Carlos París era una figura importante en muchos registros, ¿no? En muchos ámbitos. Bueno, primero como filósofo, claro, él fue uno de los decanos de la filosofía española, era de los más ancianos, ¿no? De los más antiguos, ¿no? Aún vivo. Y eso era importante, pero también porque fue rompedor su apertura al marxismo, a la filosofía de la ciencia, a la filosofía de la tecnología, luego la apertura que analizaremos ahora dentro de unos minutos a los nuevos movimientos sociales, el problema de la civilización nuclear, el pacifismo, el feminismo, el ecologismo. Es decir, él fue un hombre enormemente activo, enormemente vivo a nivel intelectual. Y por eso algunas de las semblanzas destacaban su aspecto ciudadano, Carlos París como ciudadano. Es decir, fue un hombre que interpretó que la intelectualidad, que el saber tenía que ponerse al servicio de la ciudadanía, al servicio en última instancia del pueblo. Y él en ese siempre estuvo dispuesto a colaborar en todos los movimientos que hubo, y ahí hablábamos, luego lo retomaremos, su militancia, su acuerdo con el PC, el aceptar ir en algunas de sus listas, como fue al Senado por Madrid, esa disponibilidad, ¿no? Y lo mismo su conexión con los movimientos sociales, su apertura al feminismo, al pacifismo, pero no solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico, de participar en las organizaciones, participar en los mítines, participar en los movimientos, ¿no? Intentar plantear siempre la importancia de la mujer, la importancia de la paz, la importancia, en última instancia, del pueblo, ¿no? Bueno, uno de sus últimos escritos que retomó Público, el periódico Público, fue una cosa sobre los indignados, sobre los nuevos indignados. Es decir, él se daba cuenta de dónde estaban, digamos, en cada momento las líneas de rotura, ¿no? De ruptura, y dónde estaba la savia nueva de la revolución, de la revuelta, de la protesta, ¿no? Y uno de sus últimos artículos fue justamente destacando la importancia de los indignados del 15M y animando, apoyándolos y ayudándolos, ¿no? O sea, en ese sentido él siempre tuvo esa dimensión ciudadana. Yo creo que lo que dejábamos el otro día visto, pues sí que refleja muy bien esa especificidad de él, ¿no? Porque yo creo que, vamos a ver, es específico en relación a la generación anterior, lo que hablábamos, si le queremos dar la continuidad con lo que es el pensamiento de izquierda, con la generación que se exilia, lo que hemos hablado tantas veces, de Claudín, de Azcárate, de Sánchez Vázquez, de Carrillo, claro que ellos están marcados por la experiencia del Frente Popular, de la Guerra Civil, de la derrota de la República. Pero la generación donde él está, la generación de Gustavo Bueno, de Sacristán, es distinto también, porque efectivamente en Gustavo Bueno está toda la cosa del sistema que él quiere construir, en Sacristán todo lo contrario, del material de trabajo, pero vinculado mucho a la práctica política interna del Partido Comunista, mientras que en el caso de París veíamos que él, pues bueno, durante mucho tiempo él aparece como un compañero de viaje, como un hombre que está no directamente vinculado a esos problemas, y él es el que vive probablemente en su propia carne y en los amigos cercanos, pues esas quiebras, esas fracturas tan fuertes que se dan en el PC, ¿no? O sea, esa imagen de decir, bueno, pues de pronto, pues pensar que vas a tener el 20, el 25%, un poco modelo por lo menos a la francesa, un 20% del PSF, un 20% del PCF, de los años 70 hablamos. Claro. Y de pronto pues encontrar de que no llegas al 10%, que el Partido Socialista tiene el 30%, y después entras en una crisis enorme, todo aquel proceso de los leninistas, los prosoviéticos, los renovadores, los eurocomunistas, todo aquel. Entonces ahí París, yo creo que él marca un punto de distancia y conecta muy bien con un debate más de fondo, probablemente, que la pura transición española, y que son lo que él yo creo que iba viendo, que son las estructuras que se van gestando en lo que él llamaba el orden civilizatorio. Entonces ahí ten en cuenta que teníamos, pues en aquel momento, como una cosa
de enorme preocupación intelectual, el problema de la carrera de armamentos, el problema de los bloques militares, el problema de la tensión entre las dos superpotencias, como todo eso, pues de pronto pues empezaba a haber cosas nuevas, como en el 79 la revolución sandinista, que él apoyó mucho. Él apoyó mucho. Él, de hecho, fue presidente de una asociación Rubén Darío, de sobre todo amigos este tema, de Nicaragua. pero sí. a la vez estaba lo del tema de Teherán, de lo de Irán, de los ayatolas, de como comienzo de un nuevo mundo que aparecía, el problema de Afganistán, cosas que después tuvieron una relevancia enorme, que en el momento aparecían así. Y claro, en esa circunstancia, el libro aparece en el 85, el de la crisis de la civilización nuclear, no ha llegado todavía Gorbachev. No ha llegado todavía la perestroika. Seguimos en plena Guerra Fría. O sea, que estamos en plena Guerra Fría, que es el momento donde se va a producir el debate más relevante sobre la permanencia de España en la OTAN. Con lo cual allí había pues todos los elementos, desde los antifranquistas que recordaban o recordábamos la memoria republicana herida por el apoyo de Estados Unidos a la dictadura de Franco, hasta los que como París veían como la relevancia a dónde conducía este mundo de los arsenales, de la carrera de armamentos, del posible choque de las dos superpotencias, qué efecto tenía eso a nivel ecológico, por ejemplo, qué efecto tenía el tipo de modelo industrial y el tipo de modelo de lo que él va a llamar industria de la comunicación, qué teoría de las necesidades hay ahí, cómo se ceba esa máquina bélico-militar, bélico-industrial, de producción continua, y cómo eso pues plantea un problema civilizatorio. Claro, eso iba mucho más allá de la transición española. Claro. Eso conectaba con un debate que se estaba haciendo, pues qué te digo yo, con Petra Kelly y los Verdes, con lo que había quedado de Rudolf Baro, con lo que había quedado de Harich. Es un debate geoestratégico. Con Edward Thompson. Claro. Hay que recordar que pocos días antes del referéndum de la OTAN se hace un acto en el Ateneo de Madrid donde viene Thompson. Está Carlos París, con todo el problema del exterminismo. O sea que todo era un debate muy marcado en aquel mundo. Que es verdad que todo eso quedó desbordado después por la perestroika de Gorbachev, por la idea de un nuevo pensamiento político, por lo que fue la época de Reagan y ya, claro, en el 89 por la caída del muro de Berlín. Entonces, lo que ocurre es que a partir de ahí él ya se ha situado París en una perspectiva pues de conexión con nuevos movimientos, la paz, la ecología, el antimilitarismo, el antiarmamentismo, la vinculación con la solidaridad con el tercer mundo, el problema de Nicaragua y, como tú dices muy bien, todo es unido a la enorme importancia que le va a dar al feminismo. Entonces, claro, ya... Que fue de los primeros. Ya se sitúa en una perspectiva... Hombre, en un sentido conecta con la evolución de Mientras Tanto, porque también ellos, pues a partir de un determinado momento, en el año 79, empiezan a pensar en lo rojo, en lo verde, en lo violeta, en ya no hay que seguir en la pura crisis, en la crisis interna del Partido Comunista, sino entrar a abrirte a otra nueva perspectiva. Bueno, pero todo eso, claro, va creando materiales, va creando condiciones, reflexiones que van a ser muy importantes de cara a lo que es la perspectiva de esa nueva izquierda. Y eso es lo que le hace a París jugar ese papel, digamos, más específico, distinto a otros, ¿no? Probablemente conectado también con un tema que él nunca abandonó, que es el tema de la reflexión sobre el mundo del trabajo. Es decir, ahí es donde él tiene pues, cierto papel, cierta relación, pues por ejemplo, con el tema de los sindicatos. Yo me acuerdo cuando el homenaje que a él se le hace en Autónoma, pues cuando su jubilación, pues la presencia del secretario entonces de Comisiones Obreras, de Gutiérrez. O sea, él, claro, al final es una persona muy indicada para, digamos, ser el que simbolizaba, el que encarnara posiciones distintas a la izquierda del partido entonces del gobierno, que era el partido del PSOE en la época de González, de Felipe González, y claro, pues eso de alguna forma se encarna en la época que él va a estar años en el Ateneo. O sea, cuando se ve en el homenaje, que ya digo que la gente lo puede ver si quiere por internet, porque pues ahí aparece la gente que interviene. Entonces, pues hombre, simbólicamente aparece un poco eso. Pues desde compañeros suyos de generación, Ferraz y otros, de profesores de la Autónoma, ya hasta Forcano, como típico representante de ese cristianismo de izquierda con el que él había conectado con el tema de Nicaragua y del sandinismo, o Juanjo Tamayo, hasta personas pues como Gabilondo, Ángel Gabilondo, como Llamazares, o sea, gente diversa. Unos habían sido alumnos suyos en la Autónoma como Gabilondo, otros compañeros en etapas en el Comité Central como Llamazares, el Comité Central del PC o en actividades de Izquierda Unida, pero aparece como una figura, claro, que hay que tener en cuenta que el último acto que él pensaba presidir era el 18 de febrero, ya no pudo ser, que era un acto de apoyo a que haya un referéndum sobre monarquía o república.
Claro. Entonces, claro, es un hombre como muy indicado para perspectivas distintas, ¿no? Es que él tenía esa dimensión y yo creo que, ya digo, recogía bien aquella idea de él como ciudadano y como intelectual. Es decir, por un lado, como ciudadano, en el sentido de ciudadano activo, ciudadano participativo, ciudadano abierto a una democracia participativa, abierta, muy ligada a los movimientos sociales, no un hombre de aparato, y al mismo tiempo como intelectual. Es decir, el saber tiene que estar al servicio de los ciudadanos, al servicio en última instancia del pueblo. Entonces yo creo que esa dimensión la ejemplificaba mucho más que la de hombre de aparato o de, digamos, filósofo marxista y solo marxista, ¿no? Tenía, digamos, la suficiente también más amplio inteligencia para no situarse en el debate puramente inmediato. Porque, claro, hay ocasiones que hay debates inmediatos que parece que son la vida y después pasa el tiempo no queda nada de debate. Claro. Se diluye. Entonces, bueno, pues ya no se veía un poco, tener forzado a tener que discutir sobre esto y sobre el otro, un poco más, marcar un poco, quizá por esa posición suya, de ver que en el fondo ahí había algo de más fondo, que eran estructuras culturales que se iban creando, que afectaban a las necesidades, que afectaba a la industria del consumo, por ejemplo, el interés del por Marcuse, que eso aparece claramente. O sea, que él ahí tiene como una idea. Vamos a ver, si la transición española durante años tuvo recoger la idea del joven Ortega, de España como problema, Europa como solución, es evidente que en la Reflexión de París eso es completamente insuficiente. O sea, él está en una crítica del orden civilizatorio norteamericano, europeo, occidental. Y una concepción global. Claro, más global. De decir, bueno, pero ¿qué occidente es este? ¿Qué Europa es esta? ¿Qué tipo de constructo estamos haciendo? ¿Qué relación tiene esto con el problema norte-sur? ¿Qué relación tiene con el futuro del trabajo? ¿Qué relación tiene con el crecimiento económico y con el problema de los equilibrios ecológicos? ¿Qué vamos a hacer con la revolución tecnológica? O sea, él estaba en otra perspectiva. Y ahí es donde probablemente pues, eso le hace pues, jugar un papel distinto. Y después está el otro tema que tú decías, lo de la escuela, ¿no? Ah, claro, fundamental. Que hemos comentado otras veces, ¿no? Como la caracterización tuya que está muy bien. El filósofo que es cacique, el filósofo que tiene sistema propio, el filósofo que solo es cacique y no tiene sistema. Bueno, todos esos modelos que hay distintos de relación. El profesor de filosofía, el filósofo... No, el maestro, Esto, que es el que tiene escuela, aunque no tenga pensamiento propio, el ejemplo es Aranguren. Luego el filósofo, que no tiene escuela o que tiene menos, pero que es el gran filósofo, que es Trías. Y luego el que es maestro y filósofo, que es Gustavo Bueno. Y luego ya los caciques hay tantos que para qué aludir a tanto. Claro, pues en esa imagen, por ejemplo, Trías. Trías es de una escuela de arquitectura, con lo cual también había unas dificultades enormes de poder generarlo en el ámbito académico específico de la filosofía, aunque después fue a la Pompeu Fabra, que ahí podía... al final. Pero bueno, ya fueron años posteriores, ¿no? Pero bueno, efectivamente sí que sería un caso claro de alguien que tiene la obsesión de construir su propio sistema más allá, más allá de todo el tema, ¿no? De la filosofía del límite y de todo esto. Caso de Aranguren. Hombre, Aranguren yo creo que sí tiene una obra propia. Lo que le miráis mejor que yo. Sí, lo que ocurre es que efectivamente lo que sí está bien visto, por tu parte, es que el magisterio tiene poco que ver con la obra propia. O sea, que quiero decir que los que se sintieron discípulos suyos o que le agradecen todo lo que él hizo, no era tanto porque siguieran su obra, sino porque él abrió un espacio de interacción, de relaciones en aquellos 10 años. Salvarlo de las distancias se parece más a lo de París, lo de Aranguren. Es decir, que París sí tiene abrir a gente diversa que después no siguieron por el camino de él. Sí, en ese sentido sí coinciden. Fuera Sabater o Sádava, pues bueno, pues uno estaba interesado por Cioran, el otro estaba interesado por Wittgenstein y por la filosofía de la religión. Claro, bueno, no era lo que él hacía. Otros estaban interesados por el pensamiento español como Pedro Rivas o por la metafísica de Ortega. Me acuerdo de mi vecino durante tantos años que hablábamos de eso, Julio Bayón. Entonces, bueno, en eso se parece más y tuvo también a Quintanilla en filosofía de la ciencia. Claro, se parece más a lo de Aranguren. La diferencia está en que París, y esto es otro rasgo importante, así como Aranguren sí fue, digamos, recogido, asumido, incluso como una de las figuras importantes de un periódico como el Diario El País, hasta el punto de que llegó momentos que él hablaba del país como intelectual colectivo, de la transición, etcétera. Digo que fue recogido porque en las historias del Diario El País, curiosamente, al principio Aranguren no es de los que estaban más en la labor, quizá porque él estaba fuera. Por ejemplo, a Marías y otros estaban mucho más. Sin embargo, después se fue mucho más hacia la línea Aranguren que hacia la línea Marías, que acabó no escribiendo más en el periódico. Pero claro, París, y algo de eso cuentan en las memorias, ¿no? Es decir, al dar ese paso tan explícito,
de ser compañero de viaje y candidato del Partido Comunista. El Partido Comunista. Yo creo que ahí el país le tuvo siempre... O sea, si tú te fijas, escribió muy poco en El País. Sí, sobrevivió a pesar del diario El País, tuvo que escribir a veces en El Mundo, incluso en La Razón, después ya cuando llegó Público, ya escribió más en esos años, pero en El Independiente, o sea, en todo lo que no era, ellos marcaron. Y claro, en aquella época El País tenía mucha más fuerza de la que tiene hoy. Pero lo que ocurre es que como ese mundo a la izquierda de todo lo que significó El País en la era de Polanco y en el gobierno de González, todo eso hoy ha emergido una cosa mucho más a la izquierda de eso, que está cuestionando la propia transición, con generaciones jóvenes que están en esa perspectiva, que hace 15 años o 10 años hubiera sido inimaginable, pero que hoy están ahí. Que hoy están ahí con una enorme potencia y con periódicos digitales y con intervenciones. Claro, ahí juega un papel muy importante París. Cómo cambian las cosas. Es que París ahí sí se encuentra a sus anchas. El mundo parecía acabar entre Polanco y González, y claro, pues París quedaba pues un poco en el aire. Claro. Hombre, alguna editorial importante, Libertarias, le publicaba, pero no tenía como esa presencia pública que tenían todos los que venían de ese mundo, de por los Pradera, los Semprún, los que estaban en ese mundo de haber abandonado el PC y de haber mantenido, pues que había que pasar del leninismo al liberalismo, esa perspectiva que ha sido tan relevante en la cultura política española. Pero, sin embargo, hoy, que se está en este proceso de cuestionamiento por la memoria histórica, de reclamar una tercera república, de plantear el problema de la crisis del euro, es decir, que todo eso... Y en última instancia una visión globalizadora de toda la esa política. Visión globalizadora tiene mucha más relevancia. Sí. ¿Dónde está la cosa? Mientras la cosa era más sencilla, que era estabilicemos esto, subordinemos el poder militar, hagamos todo el esfuerzo para entrar en Europa a todo plan, a todo rendimiento, bueno, pues... Pero claro, en la medida que todo eso entra en cuestión, una perspectiva como lo de París, claro, adquiere como más relevancia, como más fuerza. Y como él, por otro lado, vivió muchísimos años, pues claro, vio estos 15 últimos años en su etapa ya de presidente del Ateneo, pues como todo eso iba creciendo, iba emergiendo. Claro, cuando los años del siglo XXI, incluso todo lo que aparece en la agenda política, pues no estaba en los años 80. Claro. La memoria histórica, la reclamación de la memoria republicana, el problema de lo que va a significar el problema de la nación y todo la profundización de la democracia, claro, la democracia participativa. De la alianza de civilizaciones, el problema de tal cantidad de cosas que no estaban y que ha vuelto a aparecer. Y al final ya la crisis del euro. Entonces, claro, ahí sí que son reflexiones donde una perspectiva como la suya, ética radical, los abismos de la actual civilización. Bueno, es un libro que ha tenido 4 ediciones. Es que es ético y político a la vez, es una propuesta Entonces, política. Hombre, que los indignados, como dicen, lo vieran como propio, bueno, eso ya puede ser más exagerado porque han sido grupos más de su edad y de los Alberto Garzón y de todos estos grupos que aparecen, ¿no? Pero no cabe duda que sí que, claro, toca temas, no hay más que abrir el libro, pues claro, pues que están completamente en esa perspectiva del neocapitalismo, el desarrollo tecnológico, el problema de las nuevas tecnologías, el problema del ser humano moldeado por el sistema productivo, cómo influye la tensión entre desarrollo moral y desarrollo técnico. De nuevo, el problema de las armas, cómo eso supera la moral tradicional. Bueno, esto está en el libro. Claro, es que era lo que decíamos el otro día, es que esa dimensión antropológica amplia de París le ha permitido tener más flexibilidad y le ha permitido, digamos, abrir la panoplia de temas y lo ha hecho más actual, curiosamente. O sea, claro. En ese sentido, ese pensamiento polifacético, más abierto, dedicado a la filosofía de la cultura, abierto hacia el tercer mundo, abierto hacia la democracia participativa, yo creo que eso le permite conectar más con estas generaciones, más que los filósofos y el pensamiento, digamos, más clásico, más en plan liberal o incluso, si me apuras, porque hasta el propio Aranguren al final estaba más en la línea de los Pradera y toda esta gente, es decir, se había como europeizado. Aranguren yo creo que no, porque a Aranguren le atraía también mucho todo eso de la contestación moral, conectaba mucho con su idea del intelectual inorgánico, pero que a la vez rechaza el poder, por eso su libro La izquierda y el poder. Y curiosamente Aranguren es el que le presenta el libro a París de Crisis de la civilización nuclear. Claro. O sea, se lo presentó a Aranguren. O sea, no, Aranguren no, porque Aranguren... Y además le gustaba a él, por esa cosa de los cristianos de izquierda que tenían. O sea, Aranguren ahí jugaba. Pero, hombre, si por ejemplo tú piensas en la perspectiva de gente, pues, por ejemplo, que siempre querían ellos poner como ejemplo frente a Aranguren, por ser de la misma generación, un poco más, ¿no?
de figuras importantes del exilio que habían vuelto a España, como Ayala o como Marichal, por ejemplo. Bueno, pues la perspectiva era completamente de decir, bueno, un realismo completo en ese sentido, de decir, bueno, vamos a resolver bastante, hemos tenido el abandono, el aislamiento de España. Y una matriz liberal. Vamos a ver si ya por fin conseguimos el sueño de la generación del 14, de la europeización, y la europeización habrá que hacer al precio que sea. Bueno, esa es la posición. O sea, si uno estudia ya en el sentido de, bueno, con curiosidad, los que apoyaban la permanencia, los que apoyaban la salida de la OTAN, era como un elemento simbólico, ¿no? Entonces, efectivamente, en lo que apoyaban la salida estaba la imagen de que todavía quedaba ahí una especie de resto ético-utópico, de considerar que eso era factible, era deseable, pero no los que ya estaban en la idea de decir había que estar a las duras y a las maduras, que era la otra perspectiva, ¿no? Entonces ahí, claro, París no era el hombre del país de ninguna manera, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, pues al final sí ha sido más recogido también por el país, porque hasta el propio diario tiene que hacerse eco de que ha emergido algo a la izquierda de todo aquello. O sea, cuando se plantea, bueno, la crisis de alguna forma del bipartidismo, etcétera. Bueno, pues es que ahora, fruto de toda esta cantidad de cosas, hay unas condiciones a la izquierda de los grandes partidos, en este caso el Partido Socialista, que no se dieron en los otros años. O sea, en los años 80, en los años 90. Ahora, bueno, hombre, es verdad que en los años 90 subió mucho por el liderazgo que tenía gran carisma de Anguita, sí, ¿no? Pero sí que es verdad que todo esto está ahí, ¿no? Y entonces, claro, una figura como la suya, pues recoge, ¿no? Es otro planteamiento. Por eso no es tanto que él recoja la tradición comunista, si por tal se entiende la tradición de la Tercera Internacional. No, eso le caía muy lejos. Desde el año 17, vamos a decir, hasta el año 89, sí, el año 91. Su comunismo era un comunismo ético. Eso. Él recoge la lectura antropológica de Marx, claro, el humanismo ético-utópico, lo mismo que dice cuando lo de Bloja. Eso es lo que me interesa a mí, ese tipo de la consideración del trabajo. Pero unido a esa reflexión en él sobre la ciencia, sobre las técnicas, que efectivamente pues no se dan otros. O sea, que ahí es donde está un poco la perspectiva, la fuerza que le ha tenido. Sí es verdad que quizás el elemento religioso, que estuvo más fuerte en su juventud, como él explica en las memorias, que tuvo una gran intensidad, como explican las memorias en los años 50, con el drama que vivió, que yo creo que vuelve a aparecer en su libro sobre Unamuno, eso va bajando más, yo creo. Yo creo que queda como un pozo, ¿no? Pero no está en la primera fila, digamos. No está ya, ¿no? No está en la superficie. No, yo creo que eso va bajando, ¿entiendes? No, ahí no veo yo. Yo creo que ahí está más el aspecto ético y la apertura a este nuevo tipo de movimientos, esa sensibilidad feminista, ecologista, pacifista. Yo creo que eso sustituye, o al menos se solapa, se superpone a esa matriz, a ese fondo, ese pozo de cristianismo de izquierda, ¿no? Y después, claro, también habría que ver como un elemento de interés, es que la importancia del feminismo y también la importancia de los debates de él con Lidia Falcón, con su compañera al final durante años. Es decir, cuando el hombre encuentra, digamos, esa fortuna, esa suerte de volver a encontrar otra compañera después de todo el drama que había vivido, que probablemente también influye tanto en el problema de la mujer y las religiones y las tradiciones religiosas como uno de los elementos de debate de la mujer y la clase social por otro lado. Es decir, temas que estaban ahí como de la propia vivencia, porque ahora las memorias de Lidia Falcón son completamente distintas. Claro. Es mucho más de la persona que viene de los vencidos, del recuerdo. Incluso la forma como ella trata el debate republicana del comunismo es distinto, es otra perspectiva. Sí, ella tiene un comunismo mucho más ortodoxo. Más ortodoxo, o sea, es otro más mundo. Cubano, digamos. Es otro mundo, ¿no? Sí. Pero bueno, que probablemente también influyó, ¿no? En la perspectiva de él. Por eso sí que es verdad que ese punto más unamuniano es el que va quedando como en el pasado, ¿no? Sí, pero yo creo y que aunque es una él quiso que se reeditara el libro y tal, pero queda como más... Es una especie de tono, ¿no? Que da una especie de como de sensibilidad general a todo, pero que no está en el centro del debate, ¿no? Va quedando como abajo, ¿no? Una especie de tonalidad, como un semblante, una actitud, más que como una teoría definida, ¿no? Y yo creo que la teoría se va definiendo hacia esta nueva práctica de los movimientos sociales, estas nuevas formas de ética, este nuevo impacto antropológico del trabajo y de las nuevas formas de trabajo y de consumo en el individuo, el aspecto ideológico. O sea, en última instancia siempre una matriz de tipo antropológico más que religioso. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque, volviendo a recordar que nuestros oyentes
saben que en Canal UNED pueden escuchar la propia voz de Carlos París. O sea que ahí hay programas, porque fue un hombre que vino a esta casa cuando sacó su libro sobre memorias. Años antes había venido sobre otro de los otros libros de él. Pero vamos, el año del libro de las memorias lo recuerdo expresamente, todas las reflexiones que hicimos de cómo se vivía toda esa perspectiva, lo que él había estado. Y también recomendamos, porque tiene como mucha intensidad, ¿no? El que lo quiera ver por YouTube, pues el acto de homenaje en el Ateneo de Madrid, que es un acto Carlos París in memoriam, porque es como muy simbólico, ¿no? De las personas que hablan, del recuerdo que se tiene, del papel que él había jugado. Y bueno, pues, y ahí está la lectura de sus obras. Probablemente Ética Radical es la más fácil de encontrar, porque es la última, lo de los abismos de la actual civilización, pero el que esté interesado quizá pueda encontrar también la reedición del libro sobre Unamuno, o quizá todavía pues pueda encontrar las memorias y alguna otra de las obras de él, que yo creo que nos pueden dar pues una visión del papel realmente importante, además en una vida tan larga de Carlos París. Recuerdo que cuando llegué... Y tan activa, porque tan activa. Murió, digamos... Sí, me acuerdo en el Ateneo, cuando fui allí a despedirle aquel domingo por la mañana, que me encontré con Fermín Bouza, y que decía, una vida lograda, decía. Él había sido su cuñado de la segunda mujer, ¿no? El hermano de la que murió desgraciadamente en aquel accidente tan terrible en el Hotel Corona de Aragón, ¿no? Y dice, una vida lograda la de don Carlos. Bueno, pues de alguna forma es la vida que hemos querido recordar hoy aquí como homenaje al amigo muerto. Muchas gracias. Gracias.